días, compañeros, somos del grupo segundo B. Estamos conformados por Priscila Martínez, Armando Covarrubias, Evelyn González, Marian García y su servidor Antonio Pérez. El profesor es Javier Martínez Orozco y el tema es los triángulos. Lo va a presentar. Mi nombre es Marian García y el tema que les voy a presentar son los triángulos. El triángulo es un polígono que se conforma por 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Los ángulos interiores suman 180 grados. Bueno, mi nombre es Antonio Pérez y les voy a hablar de clasificación de los triángulos según sus ángulos. Hay 2 tipos de triángulo. Está el regular e irregular. El irregular tiene todos sus ángulos diferentes y el regular tiene todos sus ángulos iguales. Aquí les voy a hablar de unos ejemplos, que es el equilátero, que tiene todos los ángulos iguales, el isósceles, que tiene 2 ángulos iguales y un ángulo diferente, el escaleno, que tiene todos los ángulos diferentes. Y aquí, dependiendo de los ángulos y lados que tenga el triángulo, que es lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Mi nombre es Armando Covarrubias y mi tema es igualdad y semejanza de los triángulos. Es importante anotar que si 2 triángulos son iguales o congruentes, sus ángulos y sus lados van a ser iguales. Para establecer si 2 triángulos son iguales, debe cumplir una de las siguientes 3 condiciones. Primera condición: los 3 lados son iguales. Segunda condición: si 2 lados y el lado comprendido entre ellos son iguales. Tercera condición: si un lado y los 2 ángulos adyacentes son iguales. En general se establecen 3 posibilidades para establecer que 2 triángulos son semejantes. Primera condición: si tiene 2 ángulos respectivamente iguales. Segunda condición: si tiene 2 lados proporcionales e iguales al ángulo comprendido entre ellos. Tercera condición: si tiene sus 3 lados proporcionales. Cuando se tratan triángulos rectángulos, se da por conocido un ángulo. Se puede afirmar que 2 triángulos rectángulos semejantes. Sí. Primera condición: tiene un ángulo igual. Segunda condición: tiene los catetos proporcionales. Tercera condición: tiene la hipotenusa y un cateto proporcional. Mi nombre es Priscila Martínez y voy a explicar la mediatriz y la mediana. La mediatriz es un conjunto de puntos del plano que equidistan de 2 puntos extremos de un segmento. En un triángulo, las 3 mediatrices de 2 lados concurren en un punto que equidista de 2 vértices de un triángulo. Mediana: ese segmento de recta que se traza desde un vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. Aquí podemos mostrar un ejemplo. Mi nombre es Evelyn y yo voy a hablar de la bisectriz y la altura de un triángulo. La bisectriz es el segmento que, dividiendo uno de sus 3 ángulos en 2 partes iguales, termina en el correspondiente lado opuesto. Como aquí podemos ver varios ejemplos, en pocas palabras podríamos decir que la bisectriz es aquella línea que se cruza entre un ángulo para así dividirlo en 2 partes iguales. Compañeros, de nuestra parte es todo. Gracias por su atención.